Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta hora de clase. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisa. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que se interconectan semana tras semana en todas las actividades que se les viene obviamente estructurando para que obviamente compartamos todas estas actividades dentro de su formación académica. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de esta tercera clase de la unidad número 2. Vamos a ir revisando, vamos a ir viendo justamente el tema que nos corresponde ya a esta tercera semana. Estamos ya en la tercera semana, ya prácticamente estamos casi otra vez más, entrando casi a la recta final de la unidad número 2. El tiempo pasa volando. Sigan cumpliendo con todas las actividades, obviamente, que se les ha determinado, que se les ha facilitado. Sigan revisando sus plataformas a fin de que no tengan ninguna dificultad. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir presentándoles el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar, a continuar hablando, ya la clase anterior nosotros habíamos visto un tema bastante importante acerca de las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Habíamos visto cómo se van formando una serie de estructuras gramaticales bastante importantes acerca de estas estructuras y qué es lo que funciona. Y justamente en esta segunda parte de nuestra clase nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando también cuál es la función de la preposición dentro de las actividades, dentro de una oración. Entonces ya vamos a ir reforzando justamente los temas que obviamente se han venido viendo y revisando. Vamos a hablar sobre, habíamos visto que las preposiciones se dividen o se clasifican en cinco diferentes estructuras. Las anteriores nosotros habíamos visto, la clase anterior habíamos visto las preposiciones de movimiento, perdón, las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo. Hoy nos corresponde ver las preposiciones de movimiento en inglés y vamos a ver cuáles son. Cuando hablamos de preposiciones de movimiento en inglés, al hablar de movimiento ya sabemos que es que se traslada una cosa, un objeto, una persona desde un lugar a otro. Esta preposición muestra actividad o desplazamiento de algo o de alguien de forma general. Esa es la determinación gramatical y vamos a ver cuáles son. Y aquí nosotros tenemos igual, tenemos un cuadro estadístico, un cuadro demostrativo en el cual nosotros podemos ver las preposiciones, el significado, el ejemplo en inglés y obviamente su traducción al español. Y vamos a iniciar con la primera preposición que es across. Across es una preposición de movimiento y se traduce al español como a través de. Por ejemplo, my mother goes across the street to get into the market. Mi madre va a través de la calle para ir al mercado, dice. Entonces ya está indicando en este caso cross, obviamente a través de qué se desarrolla ese desplazamiento, ese movimiento de un lugar a otro. La siguiente preposición tenemos along, que se traduce al español a lo largo de. Por ejemplo, my father always walk along the road. Mi padre siempre camina a lo largo del camino, dice. Entonces está indicando cómo se desarrolla este movimiento igual. La siguiente preposición, around. Around significa alrededor. Ya hemos visto las anteriores. A través de, algo que atraviesa, a lo largo de, que determina de un sector a otro. Ahora vamos a ver la siguiente, around, que es alrededor de. Por ejemplo, tenemos my friends and I use it to ride our big bikes, perdón, around the town. Mis amigos y yo solíamos ir en bicicleta alrededor de la ciudad, entonces ahí están utilizando around. Cuando ustedes desarrollan un movimiento circular, un movimiento obviamente que describe algo alrededor de un objeto, alrededor de una cosa. Entonces ahí obviamente tienen esta otra determinación. Tenemos la siguiente preposición que es away from, que es fuera de o lejos de. Tiene dos significados. Puede ser fuera de, algo que está fuera,
por ejemplo, fuera de la casa o lejos del camino, por ejemplo. Entonces, ahí tienen dos determinaciones donde se utilizan esta preposición away from. En este caso tenemos la siguiente oración, dice, a dog ran away from the dog pound. El perro huyó lejos de la perrera, entonces ahí está indicando en este caso away from, obviamente que en este caso se fue lejos, ¿no es cierto? Huye lejos. Entonces ahí nosotros podemos determinar, podemos ver cómo obviamente se desarrolla este tipo de movimiento con esta preposición. Tenemos la siguiente preposición down, que significa hacia abajo. En este caso, en la oración que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos let me write down my notes to start our project. Déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Déjame bajar mis notas, ¿no es cierto? Entonces tenemos down, en este caso, que determina bajar, que determina ir hacia abajo algo. La siguiente tenemos from, y este es el más utilizado from, que significa desde. Entonces, por lo general, este obviamente describe un movimiento desde un lugar a otro cuando utilizamos from. Por ejemplo, my flight is from Bogotá to Lima. Entonces, flight, obviamente que en este caso es el vuelo, ¿no es cierto? ¿Desde dónde hacia dónde va? Mi vuelo es desde Bogotá hacia Lima, dice my flight is from Bogotá to Lima. Entonces ahí estamos from, que determina desde dónde hacia dónde. La siguiente preposición que tenemos es into, obviamente significa hacia adentro en este caso, un movimiento hacia el interior. Por ejemplo, my dog runs into the control yard. Mi perro corre hacia adentro del patio, dice. Entonces ahí está indicando hacia dónde se va. La siguiente preposición, y esta obviamente la encontramos en la mayoría incluso de los electrodomésticos, que es off. En este caso, off es fuera de o apagado. Por lo general se utiliza dentro de electricidad, pero en este caso off como preposición significa fuera de. Por ejemplo, tenemos take your papers off my desk. Toma tus papeles fuera de mi escritorio, dice. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Le está enviando hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la determinación de esta preposición of que se traduce como fuera de. En este caso, dice fuera de mi escritorio. Tenemos la siguiente preposición que es onto, que se traduce al español como sobre. Por ejemplo, tenemos put the teapot onto the stove. Dice coloca la tetera sobre la estufa. Entonces ahí está indicando sobre qué quieren que le coloque. Y ese stove obviamente determina sobre la colocación de cualquier objeto, que puede ser sobre una mesa, sobre una estufa, sobre un mesón, qué sé yo, sobre algo, sobre la cama, cualquier cosa que ustedes vayan a colocar sobre algo. Y el último tenemos out of, que es hacia afuera. Entonces, como por ejemplo, tenemos la oración go out of the house and see what is happening up, en este sentido. Entonces, dice, ve hacia afuera de la casa y mira qué está pasando. Entonces, ahí está indicando este out of, en este caso, que indica que se vaya hacia afuera de un determinado lugar, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos algunas de estas preposiciones. De hecho, una de las más usadas que tenemos dentro del idioma inglés, como tenemos across, tenemos along, around, halfway from, down, from, into, off, onto y on, off. Esos son obviamente las preposiciones de qué? Las preposiciones de movimiento. ¿Qué describen las preposiciones de movimiento? El traslado de un lugar a otro. Ya puede ser de una cosa, de una persona, de lo que sea. Tenemos las siguientes preposiciones y aquí tenemos over, que significa por encima de, por ejemplo, por encima del techo de una casa. Entonces vamos a ver la siguiente oración. Por ejemplo, tenemos our fly went over the Andes Mountain. Entonces, nuestro vuelo. Entonces, our flight, nuestro vuelo pasó por encima de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí tenemos justamente es la determinación de over, de esta preposición de movimiento, y está indicando por encima de qué pasó. La siguiente tenemos past. Past es una preposición, obviamente se le considera también como preposición y se traduce al español como más allá de y por. Tiene dos significados. Por ejemplo, tenemos we found a dog when we ran past the school. Encontramos un perro cuando corríamos más allá de la escuela. Entonces, ahí está indicando. Entonces, en esta oración, past obviamente se traduce más allá. ¿Más allá de dónde?
estaban fuera de un lugar, entonces lejos de algo, de un lugar X, ¿no es cierto? En este caso de una escuela, es lo que determina. Entonces, más allá de y también por. La preposición to tiene dos significados igual, es a y también hacia. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente oración: She is going to visit her grandmother in summer. Ella visitará a su abuelo en verano, es lo que dice. Entonces, aquí, ¿qué es lo que determina tú? Obviamente, esta preposición de lugar, obviamente, a quién va a ir a visitar, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente preposición que es towards. Towards se traduce al español como hacia, tiene un solo significado. Por ejemplo, tenemos my mother recording my brother when I walked towards her. Mi madre reconoció a mi hermano cuando caminaba hacia él. Y entonces ahí está indicando este towards hacia. Este towards, obviamente, algo que viene hacia o se dirige hacia un punto X es lo que determina. Tenemos la siguiente preposición under, que es debajo de, por ejemplo, the water runs under our house. El agua corre debajo de nuestra casa, dice. Entonces ahí está determinando debajo de qué se genera un movimiento. Y por último tenemos up, que significa hacia arriba. Por ejemplo, my sister ran up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo. Entonces ahí está indicando hacia arriba, hacia la parte alta, algo que está en un punto elevado. Es lo que determina este tipo de preposición. Ahí nosotros podemos ver justamente este tipo de preposición cuando hablamos de las preposiciones de movimiento. ¿Qué describen las preposiciones de movimiento? La acción, justamente como su nombre lo indica, de moverse, el movimiento desde un punto X hacia otro lugar. Obviamente que nosotros tenemos que tener en consideración que cada preposición tiene una determinación. Alrededor, por encima, por debajo, o qué sé yo, lo que va a lo largo de justamente lo que genera el movimiento. Esto en cuanto a las preposiciones de movimiento. Pasamos a las siguientes, a las preposiciones de ubicación en inglés. Las preposiciones de ubicación en inglés son sumamente fáciles, pues nosotros ya habíamos visto en la clase anterior cuáles son estas preposiciones de ubicación. Y obviamente en nuestra segunda etapa de clases nosotros vamos a ir viendo justamente estas determinaciones en cuanto a las características gramaticales de su uso de este tipo de preposiciones. Como su nombre lo indica, estas preposiciones señalan la ubicación, la posición o la localización de un objeto o de una persona. Entonces, aquí tenemos, de hecho, estas tres preposiciones tienen una misma traducción al español. In se traduce al español como en, at se traduce al español como en, on también se traduce al español como en. Ahora, ¿dónde radica la diferencia en el modo de empleo dentro de una oración? Por ejemplo, in. Su uso in se utiliza para ubicaciones en un área. For example, he lives in Bogotá. Él vive en Bogotá, les indicando en dónde vive. At se usa para ubicaciones en un punto específico. Por ejemplo, she is the library. Ella está en la librería. Y por último, on se usa para ubicaciones en una superficie, sobre una superficie. Por ejemplo, they are on the corner of Main of the Oxford Street. Ellos están en la esquina de la calle principal y de la calle Oxford. Entonces están indicando la ubicación en una superficie. O obviamente ustedes también pueden indicar, por ejemplo, dónde se quedaron las llaves, sobre la mesa, sobre la cama es lo que indican la superficie sobre la cual se encuentra ¿qué? Un objeto, una persona, cualquier cosa. Obviamente, ya saben, in, at y on tienen un mismo significado o una misma traducción al español. Esas tres significan en. ¿Dónde radica la diferencia? Es para qué se lo utiliza. La primera in para ubicaciones dentro de un área, dentro de un área. Por ejemplo, dentro de Riobamba, dentro de una ubicación geográfica puede ser. Ahí obviamente se utiliza la preposición in. At para ubicaciones en un punto específico. ¿Dónde se encuentra? En la cocina, donde se encuentra en la cama, donde se encuentra en el patio, en el garaje, en un bar.
en un parque, qué sé yo, la ubicación en un punto específico donde se encuentra una persona, donde se encuentra un objeto, ¿no es cierto? Y por último, on para ubicaciones en una superficie, algo que se encuentra sobre algo, sobre algún tipo de superficie. Es lo que determina el uso de este tipo de preposiciones de ubicación. Esto en cuanto a las determinaciones y usos de este tipo de preposiciones que son importantes dentro de la estructura gramatical. En la segunda etapa de nuestra clase justamente vamos a hablar sobre el uso de las preposiciones en inglés, reglas básicas que ustedes deben recordar forever, que tienen que recordar por siempre. Eso sí, tienen que hacerlo para siempre. Y aquí obviamente vamos a ir viendo cada una de ellas. Uso de preposiciones en inglés, reglas básicas que recordarás forever, que recordarán por siempre. El uso de preposiciones en inglés es uno de los mayores quebraderos de cabeza de los estudiantes dentro del estudio del inglés, para que ustedes se puedan guiar de mejor manera dentro del estudio y aplicación de las preposiciones. Obviamente vamos a ver a continuación el uso de preposiciones en inglés, reglas básicas que deben recordar y vamos a ver cómo empezamos. Y vamos a hablar del uso de preposiciones en inglés, lo que ustedes tienen que saber acerca de las preposiciones y sobre todo del uso, cuándo se deben utilizar cada una de ellas. Los objetivos de las preposiciones, en primer lugar, piensa que el uso de las preposiciones en inglés suelen cumplir dos objetivos fundamentales. El primero, por un lado, se trata de posicionar objetos y hechos en el espacio o en el tiempo. Ese es uno de los objetivos. Y dos, por el otro, a veces las preposiciones acompañan a verbos. En estos casos hablamos de parasal verbs. A su explicación merece un artículo aparte dentro de estas características y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, como decimos, las preposiciones nos sirven para indicar y ubicar en el tiempo, en el espacio o dar una dirección o movimiento a las cosas a las que nos referimos. Ese es el uso, es lo objetivo fundamental de las preposiciones. Entonces ya saben, de pronto pregunta de examen. ¿Para qué sirven las preposiciones o cuál es el objetivo de las preposiciones? Las preposiciones nos sirven para qué? Para indicar primeramente ubicación en el tiempo en 1942, en el año 2000, en el año 2040, qué sé yo. El espacio donde se encuentra en un barrio, en una casa, dentro de la casa, en la cocina, qué sé yo. O dar una dirección o movimiento a las cosas que nos refieren. Una dirección, cualquiera de las direcciones, siempre se utilizan con las preposiciones. Y el movimiento de una cosa, justamente lo que acabamos de ver en nuestra primera etapa de clases, el movimiento que genera o que describe las preposiciones de movimiento, cuando van de un lugar a otro, cuando van alrededor de algo, cuando van por encima de algo, cuando van por debajo de algo, y así sucesivamente. Entonces, ahí obviamente estamos refiriéndonos con las preposiciones, en este caso, en esta última determinación, con las preposiciones de movimiento. Pero vamos a ver a continuación el uso de las preposiciones in, at y on, que ya saben. Esas tres tienen un mismo significado, que es obviamente al español. Y obviamente cada una tiene obviamente se utiliza de una forma diferente. Ahí radica la diferencia de cada una. En el top de los tops, en el top de las preposiciones encontramos las preposiciones in, an y on. Veamos el uso de preposiciones en inglés, reglas y particularidades en general de cada una de ellas. Y vamos a arrancar con la primera, cómo se usa la preposición in, la primerita que tenemos ahí. In es una de las primeras preposiciones cuyo uso hay que dominar. Esta preposición nos sirve tanto para lugares como para medidas de tiempo. Eso quiere decir para determinar horas, para determinar siglos, meses, semanas, años. Si estás refiriéndote a un lugar físico, usa in. Si el lugar al que se refiere es grande, un país o un continente. Por ejemplo, in London, in Ecuador, in Riobamba, in Guayaquil. ¿Qué estoy diciendo con ese in? En. ¿Cómo es esta primera regla gramatical? Obviamente nos permite referirnos a lugares físicos y por lo general lugares grandes. Por ejemplo, my family lives in Asia. Mi familia vive en Asia.
Yo puedo decir, my family lives in USA. Mi familia vive en Estados Unidos o en USA, que se lo dice. My family live in Guayaquil. Mi familia vive en Guayaquil. Estoy utilizando la preposición in antes de, en este caso, de las ubicaciones geográficas. En este caso, ciudades, países, lo que ustedes quieran determinar. Si por el contrario quieres hablar de un periodo en el tiempo, también usa in para apuntar a a un momento muy concreto o para una medida temporal muy grande o para dar un punto exacto en el cual se va a desarrollar en el tiempo alguna actividad o también cuando el tiempo es demasiado grande. Ahí utilizamos la preposición in. Por ejemplo, I take a bath in the morning. Tomó un baño por la mañana, dice. I take a bath in the morning. Tenemos justamente in. En este caso, en la mañana. No sabemos si por 1 hora, por 2 horas. Estamos hablando de un tiempo generalizado. En la mañana tomó un baño. Entonces ahí obviamente tenemos que utilizar la preposición in. O también podemos decir Barcelona is warm is spring. Barcelona es cálida en primavera. Entonces ahí estamos indicando. Obviamente Barcelona, un espacio bastante amplio. Y también en este caso estamos hablando de de una etapa del tiempo, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de la primavera. Entonces, la primavera es un espacio de tiempo amplio, un tiempo muy grande. Entonces, ahí estamos antes de spring, justamente utilizamos la preposición in spring. ¿En dónde? En la primavera, en primavera. Entonces, ahí esas dos determinaciones también lo podemos usar, obviamente cuando queremos determinar periodos de tiempo muy grande y también para apuntar medidas que también son grandes, medidas de tiempo. En este caso, pueden ser las etapas del año. Entonces, ahí en este caso estamos hablando de primavera, ¿no es cierto? Ahí utilizamos la preposición in. Estas son las reglas gramaticales en cuanto a la utilización de la preposición in. Vamos a continuación y vamos a ver cómo se usa por el contrario la preposición at. Y la preposición at tiene una regla gramatical un poco más pequeña y de esa manera obviamente es más sutil su utilización, es más precisa su utilización. ¿Cómo usar la preposición at para acertar siempre con el uso de la preposición at? Piensa que es aún más específico que los dos anteriores o que las dos otras preposiciones. O sea que va a servirnos para indicar un horario de apertura de una tienda, por ejemplo. También para señalar lugares cerrados o para determinar algunos lugares concretos, algo preciso. Por ejemplo, en el baño, en la sala, ¿dónde se encuentra una persona? En el baño, en la sala, en la cocina, en el dormitorio, en la sala de estar, en el parque, en la iglesia. Estoy determinando cuando estoy dando con precisión dónde se encuentra. Entonces, ahí yo utilizo la preposición at. Por ejemplo, meet me at the bar. Reúnete conmigo en el bar, dice, le está indicando obviamente dónde, le está indicando el lugar preciso. Entonces ahí tenemos la preposición at, luego tenemos el artículo determinante de, porque obviamente está precisando el lugar donde va a reunirse, en este caso, donde quieren reunirse, en este caso el bar. Por lo general, ¿cuál es la estructura aquí? Cuando yo voy a utilizar a, porque son al 100% concretos. Cuando yo quiero hablar de un lugar, siempre el sustantivo al cual va a hacer referencia va a estar siempre precedido en primer lugar de un artículo determinante, en este caso de que se traduce al español como el, la, los y las, y posteriormente va a estar la preposición, en este caso at. Entonces dice, meet me at the bar, reúnete conmigo en el bar. La siguiente dice, The library open at 9 a.m. La biblioteca abre a las 9 de la mañana. At, en este caso también esta preposición siempre va a ir acompañada de horas precisas. Entonces ahí también se lo puede utilizar la preposición at. Y por último, vamos a hablar cómo se utiliza la preposición on. ¿Cuáles las características de la preposición on? En cuanto al uso de la preposición en inglés, si hablamos de on, esa preposición la usaremos para hablar de días y fechas. Siempre con on voy a hablar de días y voy a hablar de fechas.
Vamos a ver a continuación, y aquí tenemos una oración al futuro. ¿Y por qué? Obviamente le reconocemos que al futuro porque tenemos la contracción de el it'll be, en este caso de la primera persona. Entonces, en este caso tengo I'll see you on Monday. I'll see you on Monday. Te veo el lunes. Le está precisando y en este caso está adelante de qué? De un día. Tenemos Monday, lunes. Entonces ahí obviamente utilizo la preposición on antes de un día. Pero también lo puedo utilizar con fechas. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. Vamos a ver a continuación. En cuanto a su significado especial, on se usa para indicar que los objetos se encuentran sobre una superficie. También se utiliza dentro de estas determinaciones. Por ejemplo, on the table, encima de la mesa. On the house, encima de la casa. ¿Qué más puedo decir? On the car, encima del carro. Y así sucesivamente. Todo lo que se encuentre, cualquier objeto que se encuentre sobre una superficie, también lo utilizamos con la preposición on. Entonces, obviamente, y volvemos a tenemos el sustantivo en este caso aquí que tenemos table, que es mesa. Como estamos precisando, de ley tenemos que tener un artículo determinante, porque estoy yo determinando. El, la, los y las, determina. Digo mesa, digo casa, digo televisión, digo ropero, estoy precisando directamente. Entonces, y por último, tengo la preposición on. On the table. Siempre vamos a tener en esta posición, en este orden. Tenemos en primer lugar la preposición, luego el artículo determinante y luego el sustantivo. On the table, encima de la mesa en este caso. O también se lo puede utilizar para medios específicos. Por ejemplo, cuando yo estoy, por ejemplo, digo en el Facebook, cuando digo en el WhatsApp, cuando digo en la computadora, cuando digo algo igual, algo que son medios específicos. En este caso tengo on Facebook y también puedo decir on the Internet, en el Facebook, en Internet. En el Facebook hay un artículo bastante preocupante, por ejemplo. Entonces, ahí utilizo on Facebook, en Facebook. Entonces, para esas determinaciones tenemos obviamente las reglas gramaticales correspondientes al uso de la preposición on. Entonces, ahí nosotros podemos indicar, tranquilamente podemos determinar, podemos identificar cómo se los utiliza estas tres preposiciones que tienen un mismo significado, una misma traducción al español. In and out, se traducen al español como en. ¿Dónde radica la diferencia? Ya saben, en el momento de su utilización. Ahora vamos a ver a continuación un poco más en cuanto a reglas gramaticales y vamos a ver usos de las preposiciones en inglés y vamos a ver las reglas. Algunas reglas generales para usar preposiciones y en eso tienen que poner mucha atención. ¿Cuándo yo puedo utilizar una preposición en inglés? ¿En qué momento? Pese a que ustedes ya tienen una idea adelantada, ustedes ya saben cómo se encuentra ubicado en cada una de las oraciones, los ejemplos que hemos ido viendo anteriormente. El uso de las preposiciones en inglés consiste en escribir o decir un pronombre o un sintagma nominal después de él. Por ejemplo, my cousin is in Andorra with his friend his week. Mi prima está en Andorra. Entonces ahí tenemos in, la preposición in. Mi prima está en Andorra con sus amigos esta semana. Entonces ahí tenemos estas determinaciones. My cousin is in Andorra with. Ese es un conector que determina, le da una explicación. Prácticamente esta es una oración compuesta. ¿Qué es lo que hace este with? Este obviamente genera una relación en la cual va a dar una explicación de lo determinado en la primera etapa de esta oración. My cousin is in Andorra with his friend his week. Con sus amigos esta semana, es lo que está indicando. Entonces, ahí obviamente tienen esta determinación. Normalmente después de un adjetivo se pone en inglés una preposición. Entonces, esa es una de las características. Tenemos la siguiente oración, tenemos I am so happy to see you. Estoy muy contento de verte. Entonces, ahí está obviamente la determinación de esta preposición. Nunca escribas o digas una preposición aislada al final de una oración, o a no ser que se trate de algún tipo de frase, por ejemplo, con
Phrasal verbs, que nosotros ya vamos a ver cuáles son este tipo de verbos que también obviamente permite ubicar las preposiciones hasta el final de las oraciones, pero solo con estas determinaciones. Ahí por lo general no se puede utilizar preposiciones hasta el final de la oración. Vamos a ver en la parte final nombres y sustantivos que siempre funcionan con las mismas preposiciones. Es importante saber, también importante conocerlos. ¿Cuáles son? Hay algunos nombres sustantivos que funcionan siempre con las mismas preposiciones y eso es ventajoso para nosotros, pues nos permite darnos un respiro para poder memorizarlos de mejor manera, aprenderlos como un grupo que va siempre junto para no equivocarse. Si no ha oído de un nativo inglés, sonará un tanto raro. Algunos de estos nombres son los siguientes y que tienen que tener mucha atención. Por ejemplo, tenemos an invitation to a meeting, una invitación a una reunión. Entonces ahí tenemos una de las determinaciones. An application for a job, una solicitud de empleo. Ahí también obviamente son estas determinaciones. Entonces, an application for a job. The cost of living, el costo de la vida o el coste de la vida, a cost of living. Tenemos la siguiente, a lack of money, la falta de dinero, a lack of money. No hope of winning, sin esperanza de ganar. A tax on alcohol, un impuesto al alcohol. Difficulty with, dificultad con, obviamente algún tipo de dificultad. Solution to problem, solución a un problema. Tenemos cause of divorce, causas de divorcio. Tenemos sympathy of the immigrants, sí, simpatía por los emigrantes o inmigrantes. Expert at, experto o expert on mathematics, expertos o expertas en matemáticas. Tenemos need for education, necesidad de educación. Y por último, connection between two seats, conexión entre dos lados. Entonces, ahí tenemos estas determinaciones que son importantes en cuanto a determinados sustantivos o nombres de sustantivos que funcionan siempre o que se utilizan siempre con las mismas preposiciones y por ende le hace que el idioma sea más dúctil, que sea más fácil de poder memorizar cada una de estas estructuras. Este tipo de preposiciones que hemos ido viendo, sobre todo las tres, son una de las más utilizadas porque obviamente ya habíamos visto en clases anteriores, en la clase anterior nosotros habíamos visto una pirámide donde nos permitía prácticamente identificar el modo y el tiempo de utilización. ¿Cómo utilizo con la primera? ¿Cómo utilizo qué puedo yo determinar con la segunda? Y qué puedo obviamente determinar con la tercera. Y eso nosotros lo habíamos visto en la clase anterior y con esta obviamente queda reforzado este tema en relación a las preposiciones. Entonces ya saben cuál es el objetivo de las preposiciones, que describen las preposiciones que permiten determinar dentro de las actividades gramaticales las preposiciones obviamente en inglés, cómo van determinando, cómo van describiendo especialmente las preposiciones de movimiento que nosotros habíamos visto hoy. Prácticamente ¿qué es lo que permiten determinar, describir el tipo de movimiento que hace una persona, un objeto desde un punto A hacia otro punto, hacia adentro, hacia afuera, por encima de algo, por debajo de algo y así sucesivamente todo lo que en las estructuras gramaticales que hoy hemos venido desarrollando en el contexto de esta clase? Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Llegamos a la parte final. Les deseo que tengan un excelente resto de noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes actividades. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Hasta Vincent. mañana. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Sí, sí.